Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Fisiolutio, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy os vamos a traer un vídeo en el que vamos a aplicar todo lo que tenéis que saber sobre el menisco y sus lesiones, las más frecuentes, y una forma de autodiagnóstico. Y lo primero que tenemos que saber, ¿qué es un menisco? Porque todos hemos oído hablar de lesiones de menisco, pero a lo mejor no sabéis lo que es. El menisco es un anillo de fibrocartílago, que es un tejido un poquito duro, que tiene una forma de anillo que no se llega a cerrar. Hablando de la rodilla, el menisco interno tiene una forma de C, el menisco externo tiene una forma de O, pero siempre sin cerrarse, por eso siempre nos queda un cuerno anterior y un cuerno posterior, que son los que se lesionan habitualmente, y en el caso de la rodilla se encuentran entre el fémur y la tibia. Y una curiosidad que muchos no sabréis es que tenemos dos meniscos también en la articulación temporomandibular de la mandíbula. Como ya sabéis que es un menisco, os preguntaréis para qué sirve. Su función es aumentar la congruencia articular. ¿Qué quiere decir eso? Que hace en este caso que el fémur y la tibia encajen un poquito mejor y además nos ayuda a repartir, a que absorba y reparta las cargas que recibe la rodilla. Y ahora vamos a ver cuál es el mecanismo lesional más frecuente de los meniscos, o los tres más frecuentes. Cómo nos hacemos daño cuando nos lesionamos el menisco. El primero y el más habitual se produce cuando tenemos la rodilla en extensión, cuando la rodilla está extendida, con el pie apoyado en el suelo, y se produce algún tipo de giro o torsión. Cuando el fémur está fijo y la tibia gira, al revés, perdón, si la tibia está fija y el fémur gira, un giro así, algún cuerno del menisco es probable que o se atrape o se rompa, etc. Otro mecanismo lesional que podemos tener sería gente que haga, por ejemplo, algún tipo de barranquismo, alguna caída desde alto, cuando caemos directamente con la pierna en extensión. Entonces ahí, por un impacto del fémur con la tibia, se podría aplastar el menisco y también se puede lesionar. Y luego ya el último más frecuente sería si tenemos una caída en la que caemos con todo nuestro peso sobre las rodillas y con las rodillas en flexión máxima, en buclillas. Si caemos en una posición aquí, con todo el peso del cuerpo, también se podría lesionar el menisco por ese atrapamiento. Y os vamos a dividir las lesiones de menisco en dos grandes grupos. El primero ya lo hemos visto, que son las traumáticas, con los mecanismos que os hemos explicado antes, y el segundo hablaríamos de lesiones degenerativas, que son las que se producen por microtraumatismos durante mucho tiempo. Por ejemplo, en deportistas se suelen ver mucho, pero hay que decir que muchas de estas lesiones son asintomáticas y no requieren tratamiento, simplemente están ahí y no tenemos que hacerle mucho caso. Vamos a dividir las lesiones de menisco en dos grandes grupos. Primero, lesiones traumáticas, un golpe, normalmente solemos enterarnos cuando nos hemos lesionado porque nos hacemos daño y es mediante los mecanismos que hemos explicado antes. Segundo grupo de lesiones, lesiones degenerativas, lesiones que se producen por microtraumatismos, por muchos golpes continuados, por ejemplo, algún deportista o algo que está continuamente forzando esa rodilla, pues con el paso de los años podría acabar en alguna lesión de menisco o no, pero bueno, es una posibilidad. Y os vamos a contar los factores de riesgo de lesión del menisco. ¿Qué son factores de riesgo? Pues cosas que nos van a hacer que sea más probable que nos lesionemos. Entonces, el más importante es realizar actividades en las que se pivote sobre la rodilla, sobre todo deportes colectivos en los que haya muchos cambios de dirección, como baloncesto, fútbol, rugby, balonmano, etc. Entonces, simplemente sería pues, cuando tenemos la rodilla fija en el suelo, bien apoyado, y hacemos un giro. Si ese giro es muy exagerado o no lo acompañamos con movimiento del pie, pues podría hacer que nuestro menisco se lesionase. Siguiente factor de riesgo, tener una mala musculatura o un mal equilibrio en la musculatura del miembro inferior. Si nuestra musculatura no es buena o no trabaja bien o hay algún tipo de desequilibrio, la rodilla va a ser menos estable y es más probable que haya algún tipo de lesión. Y luego, por último, como en casi todas las lesiones, el sobrepeso o la obesidad, cuanta más carga tengan nuestras rodillas, más probable es que con el paso de los años el tipo de lesión degenerativa que hemos hablado antes se acabe produciendo. Entonces, bueno, pues el sobrepeso y la obesidad, como para casi todo, no es muy buena idea. Bueno, y una de ellas habéis hecho daño en la rodilla o habéis tenido algún problema y os está doliendo, os vamos a explicar cuáles son los síntomas más habituales de cuando hay alguna lesión de menisco. El primero suele ser un dolor de tipo más o menos punzante y que lo soléis notar dentro de la rodilla. No es un dolor como, por ejemplo, cuando tenéis dolor en el tendón, que es un dolor aquí, que decís es aquí, no. Lo soléis notar dentro de la rodilla y sobre todo por las partes laterales de la rodilla. Segundo, la rodilla se inflama. Cuando el menisco está afectado, la rodilla se inflama y además se suele inflamar bastante. Tipo como si fuese casi una pelota, ¿vale? Sobre todo en las primeras horas después de la lesión. La movilidad se limita por la propia inflamación, entonces pues notamos que en los últimos grados de flexión no podemos ni doblar la rodilla ni extenderla del todo, porque esa inflamación nos está limitando la movilidad y también en ocasiones se acompaña de un bloqueo de la rodilla. Bloqueo quiere decir que directamente no podéis moverla, se queda en algún grado, se queda doblada, por ejemplo se queda doblada aquí y no puedo ni extenderla
ni estirarla, como si tuvierais un palo metido en una bisagra, pues igual, ni para adelante ni para atrás, ¿vale? Hasta que ese menisco se inflame o se reposicione un poquito y permita la movilidad. Luego la inestabilidad también. Podéis notar esa sensación de que vais andando por la calle, pisáis una piedra y la rodilla parece que baila. También podría ser un síntoma de lesión meniscal. Y por último, la presencia de ruidos articulares o chasquidos en gestos del día a día. Por ejemplo, sentáis en el baño y al levantaros o al bajar notáis un clac clac. Pues eso también podría ser un síntoma de que hay lesión en alguno de los meniscos. Empezamos con el diagnóstico de la lesión del menisco. ¿Qué es lo ideal o cuál es la mejor forma de saber si nuestros meniscos están afectados? Nuevamente mediante pruebas de imagen. Generalmente la prueba de elección es la resonancia magnética, aunque también mediante un TAC o a lo mejor en ecografía, depende del tipo de lesión, también podemos ver algo. Y en casos muy puntuales, pues directamente los traumatólogos hacen una artroscopia, abren y me ven a ver qué pasa por ahí, pero vamos, lo normal es que con una resonancia quede todo claro. Y bueno, lo que os había prometido, os voy a comentar una forma de autodiagnóstico en la que obviamente no sustituye el diagnóstico médico, pero nos puede dar alguna pista, algún indicio de que nuestro menisco no está funcionando bien. La forma más sencilla de saber si nuestro menisco no está bien, no está funcionando bien, o hay algún tipo de inflamación en la rodilla, como una sinovitis, etc., es simplemente ponernos de cuclillas. Si nos ponemos de cuclillas y al bajar aquí notamos que sentimos dolor en la rodilla, tanto la parte de fuera como la de dentro, incluso sensación interna de la rodilla, ya nos da pistas de que algo no está yendo bien por ahí, seguramente sea o algún pinzamiento del menisco, o directamente se ha roto algún cuerno, o bueno, es simplemente una pista de que algo no está yendo bien. Y ahora, un test traumatológico, una prueba un poquito más específica que hemos elegido, que la podéis hacer vosotros en casa, se llama la maniobra de Tesalit, y entonces lo que tenemos que hacer es, vamos a colocarnos a la pata coja, ¿vale? Si estáis un poquito doloridos, os podéis apoyar un poquito en algún sitio, alguna pared o lo que sea. Entonces lo vais a poner a la pata coja y desde aquí vais a doblar la rodilla más o menos unos 20 grados, el ángulo que haga el fémur con la tibia y con el peroné, entonces unos 20 grados, y desde aquí lo que vamos a hacer es con el pie fijo, vamos a girar la rodilla hacia un lado y luego hacia el otro. Y tenemos que aguantar ahí intentando forzar la máxima torsión posible, ¿vale? Si tuviéramos alguna lesión de menisco, lo más probable es que en estas torsiones pintásemos o bien el menisco interno o el externo, y si genera dolor nos da una pista de que puede no estar bien. Y aunque no aparezca dolor, si escuchamos algún chasquido o algún ruido articular, también nos podría dar pistas de que hay una lesión de menisco. Vale, pues vamos a hablar del tratamiento de las lesiones de menisco. Pues en función del tipo de lesión, de otros tipos de factores, como la edad del paciente, la actividad deportiva, el nivel de vida, etc., podemos decidir entre el trauma, el fisio, etc., con un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico. Si nos decantamos por un tratamiento conservador, pues va a consistir sobre todo en tratamiento con fisioterapia. En las primeras etapas seguramente también hay algún tipo de tratamiento con antiinflamatorios para bajar esa inflamación inicial, y luego pues nos podremos usar cualquiera de las herramientas que tenemos en fisioterapia, desde electroterapia, andioterapia, onda corta, microonda, diatermia, que viene muy bien para bajar esa inflamación inicial. Y una vez esa inflamación ha desaparecido y el dolor ha bajado, haremos un proceso de fortalecimiento para que la rodilla vuelva a estar como estaba antes de la lesión. Que por cierto, os dejamos por aquí un vídeo para empezar a fortalecer y a trabajar bien la rodilla. ¿Qué pasa si decidimos hacer un tratamiento quirúrgico? Pues tenemos básicamente dos opciones. La primera es la meniscectomía, que simplemente consiste en quitar o el cuerno que está lesionado, o en ocasiones el menisco entero. El traumatólogo cirujano abre y lo quita. O la otra opción que tenemos es hacer una sutura meniscal, que es pues, ese cachito que está roto, pues el cirujano lo cose y listo. Bueno, volviendo un poquito atrás, comentaros que la meniscectomía, el tiempo de recuperación es un poquito más corto. Normalmente suele salir andando ya de la operación, con muletas, pero andando, y en torno a los 2-3 meses de rehabilitación podemos retomar nuestra actividad deportiva habitual. En el caso de la sutura es un poquito distinto porque tenemos que respetar la cicatrización de esa herida, entonces tenemos que estar un mes sin apoyar nada en la rodilla, con muletas, y a partir de ese mes realizando un proceso de vuelta a la carga muy lento, muy despacio, y a lo mejor nos podemos ir en torno a 5-8 meses de rehabilitación para que esa rodilla esté bien como estaba antes. Entonces, pues, ¿por qué podemos decidirnos por la sutura en vez de por la meniscectomía cuando el tiempo es mucho más largo? Pues depende del nivel de actividad que tenga esa persona, pues nos va a favorecer que en el futuro aparezcan menos problemas de desgaste, como puede ser la artrosis, porque al conservar el menisco original, pues todo va a ir un poquito mejor. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya sido útil sobre todo, porque
porque hemos querido reflejar un poquito todo lo que necesitáis saber sobre los meniscos. Si os ha quedado alguna duda, ponedla en comentarios, estamos encantados de ayudaros. Si os ha gustado, un like que nos ayuda mucho. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo.